Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se la escucha. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Usted? Sí, sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver contrato de la administración. Bueno. Ahí está, profe. Yo también anoté etapas de licitación pública. Bueno, después si nos queda un cachito lo retomamos y vamos a hablar algunos conceptos generales del tema del procedimiento de selección al que tiene que ajustarse la administración para seleccionar a su co-contratante. ¿Qué mecanismos o qué procedimientos tiene legalmente que cumplir para formalizar entonces la selección de la contraparte en un contrato de administración según el tipo de contrato de que se trate, que es lo que vamos a ver hoy, los principios generales de los contratos de la administración. ¿Sí? Okay. Sí, doctora. Bueno, acá lo primero que yo distinguiría desde el punto de vista técnico es que la doctrina y a posteriori la jurisprudencia ha determinado o ha adherido al concepto de que no es, el contrato administrativo en sí mismo no es un contrato administrativo, por decirlo de alguna manera, porque tiene bastantes características o cuestiones particulares y que en virtud de la función administrativa que desempeña el órgano, que va a ser una parte fundamental, es decir, uno de los, cuanto menos en los elementos del contrato de administración, en la parte subjetiva, es decir, los sujetos, cuanto menos una de las partes debe ser un órgano de la administración pública en ejercicio de la función administrativa. Entonces, técnicamente es más correcto hablar de contrato de administración que contratos administrativos, técnicamente, ¿no es cierto? Pero si hablan de contratos administrativos no hay ningún problema, pero es una salvedad que así lo van a encontrar, por ejemplo, si leen Gordillo, que en la especie a mí es el autor que más me gusta, incluso ha sacado como un artículo que lo pueden encontrar por internet, donde él hace ahora una nueva revisión de su tratado de derecho administrativo y habla de estos que les estoy señalando y de algunas particularidades que vamos a tratar de abarcar hoy en virtud de la reforma constitucional, de decretos reglamentarios y decretos delegados que se fueron modificando la ley de contrataciones del Estado y demás, que es la verdad que es muy interesante de abordar ese tipo de lectura porque es mucho más actualizado que los conceptos tradicionales que vamos a ver hoy, pero para leer algo un poco más avanzado hay que entender los conceptos que vamos a desarrollar, porque si no, no van a entender ni de qué está hablando Gordillo, ¿no es cierto? Cuando él hace una crítica a algunos aspectos, que de todas formas los vamos a tratar hoy de señalar, pero que complejizan un poco más esto del tema de los contratos de la administración. Bueno, el contrato de la administración implica una técnica de colaboración administrativa. ¿Cómo se materializa o cómo se manifiesta? Entonces, el obrar administrativo siempre va a requerir la colaboración voluntaria, tanto de los particulares o como de otros entes públicos, ya sea en forma amplia, por medio de un acuerdo de voluntades creador de ese vínculo contractual, o en forma limitada cuando ese contrato o esa relación jurídica se va a entablar no, digamos, desde el punto de vista de un acuerdo, sino que se va a materializar a través de la adhesión, como los contratos de adhesión. Vieron que vimos ustedes habrán visto, no lo vimos con nosotros, pero ustedes seguro lo vieron en la carrera, los contratos de adhesión en el derecho privado, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí. Por otro lado, existe también el término, hablando de colaboración, como técnica de administración, la colaboración forzosa, pero ahí ya no nos estaríamos refiriendo a un vínculo o a una relación jurídica contractual, sino que esto de la colaboración forzosa tiene lugar, por ejemplo,
cuando se solicita o se requiere legalmente por carga pública o prestación personal obligatoria la participación de ciudadanos en determinadas situaciones jurídicas. Por ejemplo, como para ejemplificar, una carga pública es ser presidente de mesa en un procedimiento lectivo, ¿no es cierto? Así que ahí la participación de colaboración de los administrados no va a ser ni amplia ni restringida, es decir, no va a ser a través de un acuerdo vincular, ni tampoco va a ser por adhesión, sino que va a ser dispuesta esa colaboración en forma forzosa por una prestación obligatoria a través de una norma, ¿cierto? Sin perjuicio de esto que estamos señalando, el contrato implica una técnica de colaboración de los administrados con la administración. Y esto se puede ver en materia de suministros, de servicios públicos, de obra pública, que vamos a entrar en detalle cuando empecemos a desarrollar los tipos de contratos administrativos en particular. Acá lo que vamos a ver es las cuestiones de carácter general. Bueno, quien contrata con la administración pública no es un cocontratante ordinario, sino que es un colaborador que coopera en la ejecución de cometidos públicos. Porque ustedes saben que la motivación y la finalidad del obrar del órgano administrativo en ejercicio de la función administrativa es la satisfacción del interés general o colectivo. O sea que siempre tiende al interés público, ¿cierto? Y a la satisfacción de ese interés público con la colaboración de los administrados, que en este caso lo vamos a analizar desde el punto de vista de los contratos de la administración. En tal sentido, la jurisprudencia ha afirmado que los contratos administrativos deben cumplirse siempre de buena fe, por lo que no debe tratarse de al contratista, o sea, la contraparte, como un adversario al que sea preciso someter, sino que debe tenérselo como un colaborador a quien cuanto menos corresponde indicarle con certeza las obligaciones a las que está sujeto. Eso es lo que dice la jurisprudencia respecto a la aplicación del principio general del derecho, cuál es la buena fe. Por otra parte, vamos a analizar que el contrato de la administración tiene una unidad de derecho, porque acá respecto a al derecho que le era aplicable a estas relaciones jurídicas, la doctrina también ha evolucionado en el sentido, a ver, esperen un cachito que voy a bajar el volumen al celular porque me matan con WhatsApp por temas del estudio y me desconcentra. Bueno, entonces, les decía que al contrato administrativo se le aplica una unidad de derecho y ahora vamos a explicar por qué. La doctrina ha tenido una evolución en ese sentido porque en un principio, principios del siglo XX, se entendía que la administración, los órganos de la administración, según el tipo de contrato administrativo, como se llamaba en ese momento, sin hablar de contrato de la administración, que ya es una técnica mucho más moderna, según el objeto de ese contrato se podía decir que se aplicaba a esa relación jurídica las normas del derecho privado y se interpretaba que los órganos de la administración detentaban una doble personalidad jurídica, es decir, que tenían una personalidad jurídica de derecho público cuando actuaban en el marco de contratos de relación jurídica prestacionales, de servicios y contratos típicos de la administración, pero cuando el objeto del contrato estaba regido por uno de los tipos de contratos legislados por la legislación en materia de derecho común, esa personalidad jurídica del Estado se desplegaba como una personalidad jurídica de derecho privado y le era aplicable a esa relación las normas de derecho privado. Esa situación doctrinaria está totalmente superada, ¿no es cierto? Y la mayor parte de las figuras jurídicas son comunes, digamos, en los distintos sectores del ordenamiento jurídico. Se pueden interrelacionar
Y la aplicación del derecho va a ser uno solo y la personalidad jurídica del Estado también. Es una persona jurídica de derecho público, estatal, y tiene una personalidad jurídica única de derecho público, ¿cierto? Esto lo habrán visto cuando era personalidad jurídica del Estado, ¿no es cierto? Sí, sí. Profe, Sí. según Marienhoff, tiene doble capacidad, no doble personalidad, y contrato de la administración se divide ya sea en contratos de derecho común o contratos administrativos. O sea, no sé si tengo que cambiar de autor No tiene o que seguir. Usted lo puede expresar así. Nosotros le dimos la advertencia que Marienhoff es muy instructivo, muy esclarecedor, porque aborda los temas de una manera simple y reiterativa cuando va pasando unidades, y que al estudiante sí, tal cual, como muy amena de estudiarlo. Cuando lo termina de leer prácticamente no tiene que volver a revisarlo porque ya sabe todo lo que dice Marienhoff. Marienhoff es una posición un poco más no tan avanzada desde el punto de vista doctrinario, porque tiene más de 100 años el tratado, que no sé si siempre tiene entre 70 y pico, 80 años. Piensan que, por ejemplo, a mí que me gusta leer Gordillo fue alumno de la facultad de Marienhoff, ¿no es cierto? Después fue ayudante de cátedra de Marienhoff. Claro, es verdad, porque de hecho fue profesor mío, voy a cumplir 50 años, él debe tener 70 y pico, pisando los 80, Gordillo. Entonces, Marienhoff, ¿no? Ya es un tratado que... Pero le voy a explicar algo que a usted le va a resultar... nosotros en el derecho administrativo siempre, cuando hacemos el doctorado, cuando hacemos las especialidades, siempre leemos primero Marienhoff. ¿Por qué? Porque es como la base sobre la cual uno puede después partir en la discusión y ver cómo evolucionó ese punto de vista de doctrinario, ¿no es cierto? Es como el padre del derecho administrativo, en realidad, desde el punto de vista doctrinario. Él escribió el primer tratado de derecho administrativo en el país. Entonces es como que eso en algunos aspectos evolucionó, pero está muy bien que usted lo lea porque va a comprender específicamente lo que yo voy a tratar ahora. Por eso a los que no lo leen les estaba explicando esto de la doble personalidad del Estado, el principio del siglo XIX. Ya Marienhoff, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ya evoluciona y dice, no, la personalidad del Estado es única, ¿no es cierto? Pero puede haber contratos de la esfera privada y contratos de la esfera del derecho público específicos de los contratos administrativos, que es lo que usted me está señalando, que es lo que dice Marienhoff. Bueno, eso a su vez tuvo una evolución y hoy se entiende que no, que puede haber una preponderancia en algunos aspectos o regulaciones legales en algunos aspectos respecto al objeto del contrato, si ese objeto tiene su legislación y su tratamiento en el derecho civil, pero eso no deja de acompasar o de advertir que la administración pública de todas formas nunca va a dejar de prescindir de la aplicación de normas de derecho público, porque no todas las cuestiones relativas a ese contrato, pese a que sea un contrato, vamos a ponerle para hacerlo claramente y para que el resto de los alumnos lo puedan comprender, la compañera no, lo va a comprender más rápido porque ya leyó el tratado de Marienhoff, evidentemente, por el planteo que me hace, pero si la administración pública, por ejemplo, firmar un contrato de locación para alquilar un inmueble, porque tiene que poner una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, es un contrato típico del derecho privado, ¿no es cierto? Pero no deja de ser un contrato de la administración, como lo decimos nosotros. No sería lo que Marienhoff llamaría en su diferenciación un contrato administrativo, él ahí lo trataría como un contrato de derecho privado. Nosotros por eso evolucionamos y decimos un contrato de la administración. Tiene particularidades que van a ser ceñidas en cuanto al objeto, al tratamiento, respecto a normas del derecho civil. Pero la competencia del órgano para suscribir o manifestar la voluntad de la administración no va a ser la capacidad, va a ser la competencia del órgano. Y esa competencia del órgano está dada por una norma de derecho público. ¿Se entiende lo que le digo? El pago del alquiler va a estar sometido a los procedimientos de pago internos de la administración.
administración, o sea que nunca deja de desaparecer la figura o el tratamiento del derecho público en la aplicación o en la relación jurídica, pese a que el objeto de esa relación jurídica pueda tener injerencia al derecho privado. ¿Entendió? Sí. Bueno, ¿cuál es el planteo que hace la doctrina? Va a decir, no hay figuras exclusivas del derecho privado o del derecho público. La propiedad, los contratos, la responsabilidad, las servidumbres, el derecho subjetivo, son instituciones utilizadas en forma común tanto por el derecho público como por el derecho privado. ¿Se entiende? No están ceñidas solamente a una aplicación de derecho jurídico privado, el tema de la responsabilidad. También se aplica al derecho administrativo. Entonces, son instituciones que aplican indistintamente a ambas categorías. Son sencillamente figuras jurídicas, ¿se entiende? Instituciones jurídicas, institutos, o categorías generales del derecho cuya esencia permanece idéntica, sea quien sean las partes que formen parte de esa relación jurídica. El contrato es una categoría abstracta y genérica, una figura en ese sentido que es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones, ¿no es cierto? Como concepto general, sacando las figuras, estamos frente a un contrato de la administración o un contrato del derecho civil. Estamos todos de acuerdo que es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones, como concepto genérico, ¿no es cierto? Ese contrato género que estamos definiendo, que escapa del marco estricto del Código Civil, no es una institución jurídica exclusiva del derecho privado. Existen también los contratos de la administración en virtud de la actividad administrativa que despliegan los órganos en ejercicio de las funciones administrativas, con elementos comunes al contrato del derecho privado, pero con variantes que dependen de su contenido, de su fin, de los distintos intereses que afecta y de los regímenes jurídicos propios a la aplicación del objeto según trate esa relación jurídica. En realidad estaríamos frente a una figura o un instituto de carácter genérico, que es el contrato, que lo podemos analizar en diferentes especies. Dentro de las especies de los contratos están entonces los contratos de la administración. También se ha considerado que la administración contrata de diversas maneras. En ocasiones, siempre hablamos de contratos de la administración, ya saquemos contratos de la esfera civil y contratos administrativos. Estamos hablando que en esta hipótesis de los contratos como género y en la especie, los tipos de contratos en los que puede participar la administración como contratos de administración, estos contratos de administración pueden ser considerados de diversas maneras. Bueno, una de ellas es la ocasión en que ambas partes del contrato están en un mismo plano. Es decir, en las mismas formas y condiciones como si fueran dos particulares en el marco del derecho civil, sin perjuicio de advertir que en esa relación jurídica, de todas formas, el derecho administrativo, el derecho público va a estar presente para definir la competencia del órgano. ¿Se entiende? En otras oportunidades revestirá el ropaje propio de un poder jurídico superior que va a subordinar al cocontratante. De ahí que se hable de contratos civiles de la administración y de contratos administrativos, como usted señalaba que lo hacía Mario, para distinguir estos ambos tipos de relaciones jurídicas que se podía dar. Decía, bueno, cuando estamos frente a un contrato de orden civil, hay igualdad entre las partes, y cuando estamos frente a un poder de subordinación
de la administración en relación del cocontratante, estamos frente al típico contrato administrativo. No. Esa relación jurídica puede tener matices donde hay mayor plano de igualdad entre las partes o mayor interés de subordinación, y ahora vamos a ver en qué casos y con qué particularidades, pero ello no implica que un derecho desplace al otro, ¿sí? Sino que hay una convivencia y una aceptación de que podrá al objeto aplicarse determinadas normas de derecho civil, pero que el derecho público va a estar siempre presente. Entonces, en nuestra opinión, este desdoblamiento de la actividad contractual del Estado está superada. Por ello, el régimen jurídico va a ser unitario, que es lo que decíamos recién, regulador de todos los contratos que se celebran en ejercicio de la función administrativa. Bueno, entonces, el contrato de la administración se puede desplegar, yo voy pasando así porque me va como entrando más gente, perdónenme, no que lo muevo. El contrato de la administración va a ser una de las formas jurídicas por las cuales se va a exteriorizar la actividad administrativa y es una especie dentro del género contrato, cuya especificidad está dada por la singularidad de sus elementos, de los caracteres y de los efectos, que va a tener un régimen jurídico propio y particular en los contratos de administración, distinto a los contratos entre cuando los dos sujetos son de derecho privado. Bueno, consecuentemente, el régimen jurídico, como dijimos, regulador de la actividad administrativa contractual es único. Por consiguiente, planteándonos que la personalidad jurídica del Estado es única, no despliega una doble personalidad ni pública ni privada, como se analizaba antiguamente en la doctrina, por la que pueda celebrar contratos administrativos y contratos privados, civiles o comerciales, sujetos a regímenes jurídicos diversos. El Estado tiene una sola personalidad jurídica, que es pública, aunque su actividad puede en algunas oportunidades estar regulada por el derecho privado. Bueno, en algunos casos ese vínculo jurídico va a ser predominantemente regulado por el derecho público. Si bien en determinados casos se va a aplicar el derecho privado al objeto o al contenido del acto o a la relación jurídica emergente de ese objeto, ello no justifica determinar o sostener que el acto sea privado, pues siempre habrá de registrarse matices del orden del derecho público, de los demás elementos conformativos del acto del vínculo contractual, como ser la competencia, la voluntad, la motivación, la forma, la causa y el procedimiento, como vieron con el doctor De Santis, que es una de las particularidades que ciñe el régimen jurídico propio cuando una de las partes intervinientes es un órgano administrativo en ejercicio de la función administrativa, ¿cierto? Bueno, los actos emanados de órganos administrativos están siempre regidos en cuanto a su competencia, procedimiento, voluntad y forma del acto por el derecho administrativo y solo excepcionalmente el objeto en parte puede estar regido por el derecho privado. Por eso yo le decía, cuando intervienen normas del derecho privado se refieren a la cuestión objeto del contrato, pero la competencia del órgano, la manifestación de la voluntad, la motivación, la causa y la competencia del órgano van a estar regidas por el derecho público y va a ser parte de las normas de procedimiento administrativo. Bueno, sin perjuicio de ello, van a existir contratos administrativos parcialmente regulados por el derecho privado, a los que ésta acude cuando realiza una actividad industrial o de carácter comercial. En tales casos, se va a aplicar normas del derecho civil o comercial para arreglar al menos el objeto del acto, aunque la competencia aparezca siempre disciplinada al derecho administrativo.
Y el régimen jurídico es siempre predominantemente de derecho público. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la jurisdicción, es decir, ¿qué pasa si en el marco de esa relación jurídica existiere una situación controvertida? A ver, desaparecí yo. Acá estoy otra vez. Bueno, en cuanto a la jurisdicción, tampoco hay diferencia y se trata simplemente de un enfoque puramente adjetivo que no atañe al fondo de la cuestión. Nosotros sabemos que acá, en la provincia de Buenos Aires, se estableció o se dictó la ley 12.008 y sus posteriores modificaciones, donde se ha establecido que en las cuestiones, en toda controversia donde sea parte un órgano de la administración pública en ejercicio de la función administrativa, la jurisdicción corresponde al contencioso, al fuero contencioso administrativo, ¿no es cierto? Cuando no era así, las cuestiones relativas a los contratos administrativos, como se llamaba en ese momento, no contratos de administración, eran materia de litigio en la... ahí había una doble caracterización. Si la relación jurídica, el objeto de esa relación jurídica estaba regido por el derecho privado, el litigio se llevaba adelante en el fuero civil y comercial. Y si estábamos en el marco de una concesión, de un servicio público, demás, es decir, el objeto del contrato era puramente de derecho administrativo, la jurisdicción, estoy hablando no ahora, ahora es el contencioso administrativo. Profe se silenció, me parece. No se le escucha. No se escucha, profe. Doctora, no se le Se escucha. silenció. Se muteó, doctora. Ay, bueno, avísenme enseguida. Ahí está, ahí está. Ahí está bien. Yo no toqué nada, se ve que la computadora tiene vida propia. Bueno, escuchen, no se ¿hasta dónde me escucharon? A ver, cualquiera de ustedes, ¿hasta dónde escucharon? Hola. Estaba hablando del objeto, doctora. El No, objeto lo decía en otra época. hasta la parte del contencioso administrativo. Está hablando de la jurisdicción. ¿Qué escucharon de la jurisdicción? Decía que la ley 12.008, la jurisdicción era del fuero contencioso administrativo si el objeto del contrato era derecho privado. Escuchen. Y después sí era... Vamos a volverlo a recalcar para que no se hagan confusión. A partir de la ley 12.008, que se crea el fuero contencioso administrativo y sale la ley de procedimiento contencioso administrativa, en la provincia de Buenos Aires estamos hablando, no a nivel nacional. La jurisdicción para litigar en materia donde una de las partes de esa relación jurídica sea un órgano de la administración pública en ejercicio de la función administrativa es el fuero contencioso administrativo. Anteriormente a la ley 12.008 tenía que ver con la vieja teoría de los contratos administrativos y si el objeto del contrato era de carácter civil se litigaba en el fuero civil y comercial. Y si el objeto del contrato era una prestación de un servicio, un contrato de obra pública, además, es decir, el objeto del contrato era la satisfacción de una necesidad pública, de un servicio público, esa relación, esa cuestión controvertida entre las partes se llevaba adelante en forma originaria ante la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte de la provincia. O sea, se litigaba en forma originaria directamente en la Corte. ¿Cierto? Eso era antes. Ahora, todos los litigios donde es parte un órgano de la administración pública en ejercicio de la función administrativa es materia contencioso administrativa en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, clarísimo. es el contencioso administrativo federal. Si litigio o el órgano administrativo interviniente fuera un órgano
de la Administración Pública Nacional en ejercicio de la función administrativa. Van a litigar en el fuero contencioso administrativo federal. ¿Cierto? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, acá, después, bueno, acá en la provincia, si quisiéramos ser más exquisitos y explicar algunas cosas atípicas que trae el código, y ya lo van a ver en el contencioso procedimental que ustedes tienen después de Administrativo 2, como se llamaba antes, creo que ahora es procedimiento administrativo, nosotros somos instituciones de derecho administrativo, bueno, van a ver que algunos, porque la discusión en este tema jurisdiccional es también si estamos frente a una persona jurídica de derecho público estatal o si estamos frente a la actuación o actividad contractual de una persona jurídica de derecho público no estatal. ¿Quiénes son las personas jurídicas de derecho público no estatales? Por ejemplo, colegio de abogados, ¿no es cierto? Que ejercen funciones de transferencia transestructural de funciones administrativas a un órgano privado. O sea, son personas de derecho público, no pertenecen a los estamentos estatales. ¿Qué pasa con un litigio? Decían, pueden o no ser caracterizados los contratos que firmen estas personas jurídicas de derecho público no estatales como contratos de administración, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay toda una cuestión doctrinaria, pero cierto es que despliegan también contratos de orden de administración, siempre que estén cumpliendo la función del órgano para el que fueron creados, y ahí tienen un tratamiento, una particularidad respecto a la jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, que no van a ser materia de litigio en el fuero contencioso administrativo de primera instancia, sino que es revisor de esa actividad automáticamente la Cámara departamental. Así que bueno, pero eso es una cuestión muy particular, pero se las tiro así como para que la sepan. Las medidas administrativas de impugnación previa al acceso jurisdiccional, bueno, por supuesto el agotamiento de la vía administrativa, ¿no es cierto? Bueno, acá hay que distinguir si estamos frente a órganos centrales o órganos descentralizados de la administración pública, es decir, si estamos frente a un órgano autárquico o no. Ya les decía yo la otra vez cuando vimos la parte de impugnabilidad de los actos, la parte de nulidades y demás, que el agotamiento de la vía administrativa, recurso de revocatoria con jerarquía y con subsidio, en algunas hipótesis recurso directo frente al órgano central, que es de carácter optativo, y bueno, a partir de ahí, por supuesto, que las cuestiones de orden contractual deben llevar al agotamiento de la vía administrativa y ver qué es lo que se está discutiendo respecto a la procedencia de la acción y del agotamiento pleno de la vía, ¿no es cierto? Si estamos en el marco de una impugnación en el procedimiento de selección, si estamos en el marco de una revisión de las condiciones contractuales y demás. No los quiero enloquecer mucho con eso porque tiene tela para cortar y si en algún momento les toca ser asesores o lo que fuere en materia licitatoria, lo van a tener que estudiar con mayor detenimiento, pero acá no nos va a alcanzar el tiempo para desplegar toda una cuestión relativa a esas situaciones jurídicas. Bueno, entonces, concepto y elementos del acto de la administración. El contrato público o el negocio jurídico de derecho público es un acuerdo creador de relaciones jurídicas por el simple consentimiento, por adhesión del particular o relaciones previamente establecidas por la administración. Eso es un concepto de contrato. ¿Podría repetirlo? Bueno, el contrato público o el negocio jurídico que surge de esa relación jurídica creadora del acuerdo, tanto por simple adhesión del particular, como les decía, puede ser por adhesión o puede ser por la expresión de voluntad y la formalización de un acto jurídico contractual, ¿no es cierto?
previamente determinados por la administración. Es decir, eso es un concepto del contrato administrativo. Es una relación jurídica que establece o genera efectos jurídicos creadora de derechos y obligaciones a ambas partes, que puede tener como hecho vinculante una adhesión del particular o una expresión de voluntad formal a través de un vínculo contractual. ¿Sí? Lo doy de diferentes formas porque no lo estoy leyendo. No me acuerdo bien cómo lo dije la primera vez. Bueno, la caracterización del contrato de administración o las características van a tener que ver con el objeto del contrato, es decir, la obra o servicio público cuya realización o prestación constituya el fin que quiere satisfacer la administración a través de este procedimiento, la participación de o sea, las características son el objeto, es decir, el fin que persigue la administración, o sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la obra o la prestación de servicios que constituye entonces el objeto de ese contrato? La participación, o sea, los sujetos, la participación de un órgano, siempre de un órgano estatal o no estatal, como les acabo de decir, siempre que se encuentren en ejercicio de función administrativa. Y otra característica de los contratos de administración es las prerrogativas que tiene la administración en orden a la interpretación, modificación o extinción de ese vínculo. Entonces, redondeando, las características propias del contrato de administración va a ser el objeto, es decir, la prestación que el Estado quiere realizar a través de esa actividad de la administración que se va a representar en la contratación de la administración, los sujetos que caracterizan esa relación jurídica, que cuanto menos uno debe ser una persona jurídica de derecho público estatal o no estatal en ejercicio de funciones administrativas, y otra de las características especiales que tiene esa relación jurídica va a ser las prerrogativas de las que goza la administración pública en esa relación jurídica en cuanto a la interpretación, modificación o extinción de ese vínculo jurídico. ¿Sí? Sí, profe, una pregunta. ¿Usted cuando habla características o caracteres se refiere también a elementos de los contratos? No, ahora vamos a ver a los elementos. Estas son características, ¿vieron cuando vemos los caracteres del acto que decimos que son la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad? Bueno, estas son características particulares de los contratos de la administración. Después vamos a analizar en forma detallada los elementos, pero como caracteres tenemos principalmente estos. Le pregunto, profe, me surge la duda porque Dromi los nombra como elementos. Sí, se repiten en los elementos. Sujeto, objeto estaba en los elementos de Dromi, por eso me mareé ahí. Claro, pero se pueden también definir como parte de los elementos. O sea, son parte de los elementos, pero son características especiales que van a estar siempre en todos los contratos administrativos, los caracteres. ¿Sí? La prerrogativa de la administración, la prestación que intenta satisfacer la administración a través de ese vínculo y la aparición siempre de un sujeto de derecho público estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa. Son características que estoy dando ahora, generales. Después vamos a ir a los elementos. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Bueno, alcances de la definición. En la definición o noción del contrato administrativo vamos a decir que va a haber una declaración común de voluntad, ¿no es cierto? En el sentido de que requiere la voluntad concurrente del Estado, es decir, de esa persona de derecho público estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa, y de un particular o de otro ente del Estado, porque también los contratos de administración, las dos partes pueden ser órganos de la administración pública, y estaríamos entonces en, cómo se expresa esa voluntad. Es decir,
requiere la voluntad concurrente de ambas partes. Una parte siempre va a ser una persona jurídica, derecho público estatal o no estatal, y la otra voluntad concurrente va a ser la de un particular o la de otro órgano estatal o no estatal, en ejercicio de función administrativa. Esa voluntad concurrente se manifiesta en lo que nosotros llamábamos, o clásicamente Marienhof clasificaba como actos bilaterales. ¿Recuerdan? En la clasificación clásica de los actos administrativos, que la primera clasificación que hace Marienhof, bueno, la segunda, porque la primera que hace es el acto es particular o general, o individual y general, de alcance, general o individual. Y después otra clasificación que hace es respecto a la concurrencia de la voluntad. Y va a decir, el acto es voluntario unilateral en el acto administrativo, o el acto administrativo es de voluntad concurrente o bilateral, y estamos frente a los contratos. ¿Sí? Con esa concurrencia de la voluntad es lo que le da esta particularidad o característica al contrato de administración, que conforme la doctrina clásica se manifiesta en una concurrencia de voluntad o acto bilateral, como lo clasifica Marienhof, o declaración de voluntad común, porque para Marienhof todo es acto administrativo. Entonces va a decir, el contrato es un acto administrativo, con la particularidad de que hay una concurrencia bilateral de voluntad, en la que participa el co-contratante. ¿Cierto? Bueno, ahí tienen la explicación de los actos bilaterales que señala Marienhof en la clasificación. Lo que pasa es que volitivamente esa expresión de voluntad que va a materializarse con la exteriorización que realiza el co-contratante se puede dar a través de la adhesión o a través de la voluntad manifiesta, a través de la suscripción de un contrato administrativo o el ceñimiento, es decir, el sometimiento voluntario a un procedimiento de selección, sea concursal o licitatorio. ¿Se entiende? Porque ahora después vamos a ver qué relaciones contractuales de consumo que se dan en el marco del contrato de adhesión. ¿Cierto? Usted cuando contrata, por ejemplo, y es parte de ese contrato de administración, el servicio de luz con Edesur, usted no va y firma, cuando le traen un medidor a su casa, no firma un contrato. Hay un contrato de adhesión tácita del consumidor, ¿se entiende? Hay una triangulación en esa relación jurídica. Y el contrato está compuesto de tres partes. El Estado, que otorga la concesión, a la empresa, que concurre en su voluntad a través de la licitación, que en su momento se generó para que haya una licitación pública y se haya dado la exclusividad y monopolio de este servicio público esencial a una empresa contratista, y a su vez está la tercer pata, que es el consumidor, el usuario de ese servicio público, que es el administrado, que también participa de esa relación jurídica y que expresa esa relación tripartita a través de la adhesión tácita a ese contrato. Te empieza a pagar, empieza a recibir el servicio y adhiere a esa situación jurídica sin expresar volitivamente o concurrir expresamente con su voluntad a esa relación jurídica. ¿Se entendió? ¿Vieron cómo se va complejizando todo el tema, que no se ciñe a un contrato donde la administración tiene que comprar lapicera y es una licitación pública? Esto tiene después diferentes aristas, y lo podríamos llegar a analizar incluso en si es o no una relación contractual los empréstitos de deuda pública, privada, nacionales y extranjerizadas. Así que esto tiene mucha tela para cortar. Incluso lo que es el ahorro forzoso, que no deja de ser una relación jurídica contractual. Usted tiene un bono del Estado, tiene un contrato de adhesión. ¿Entiende? Usted va a la bolsa y compra un bono del Estado y tiene un contrato de adhesión, con esas condiciones contractuales que ya predeterminó la ley en la emisión de la deuda. ¿Se entiende? Por eso hablamos de adhesión y de no concurrencia en la voluntad. Y queda medio como desactualizada la caracterización típica
que hace Marienhof de acto bilateral para identificar el contrato, porque la bilateralidad puede ser expresa o tácita. Entonces no termina siendo un elemento característico del contrato de administración, sino que es una forma de concurrencia en esa relación jurídica especial que se da a través de las contrataciones administrativas. ¿Sí? Bueno, esa relación jurídica siempre va a ser o generar, como toda relación jurídica, ¿qué es lo que genera? ¿Ustedes qué dirían? Yo les pregunto, ¿una relación jurídica es generadora de qué? De obligaciones. Y esas obligaciones, ¿cómo se llaman? Obligaciones y derechos. Obligaciones y derechos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman técnicamente? Efectos Efectos jurídicos. Muy bien, entonces, esa relación jurídica que se constituye a través de esa relación contractual va a ser productora de efectos jurídicos que determinan recíprocamente atribuciones y obligaciones que devienen de esos efectos jurídicos propios, directos e inmediatos, a diferencia de los actos simples de administración, ¿se entiende? El acto administrativo, ¿sí? Y de manera individual, lo cual es opuesto a las cuestiones de carácter reglamentarias, que le producen efectos jurídicos generales. El contrato va a producir relaciones jurídicas entre las partes, sin perjuicio de que eso es con relación a la relación contractual entre los participantes del contrato. En cuanto a la oposición de los efectos jurídicos a terceros, tiene otra particularidad el contrato de administración. El contrato de administración es generalmente oponible a terceros, cosa que no sucede con los contratos en el derecho civil, que no es oponible a terceros, salvo que el contrato en la ley, en esa relación jurídica se materializa a través de un acto de publicidad, como es la compraventa, y para eso están los registros nacionales del automotor, o el registro nacional de la propiedad, que a través de esa publicidad, cuando esa relación jurídica se materializa, se escritura y se inscribe en el registro, ¿qué genera? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se inscribe una compraventa en el registro de la propiedad? Para darle publicidad. declarativo. Oponibilidad a terceros. Para que sea oponible contra terceros. Para que sea oponible a terceros, exactamente. En cambio, el contrato de administración, vamos a ver en qué casos es oponible a terceros, sin que exista ningún registro, ninguna cosa que lo dé a publicidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un contrato de obra pública, donde se contrata a una empresa para que lleve adelante una ruta, probablemente en ese contrato se le otorguen facultades transestructurales al cocontratista para que expropie, para que determine servidumbres, por ejemplo, si la obra es de tendido de redes de alta tensión y pueda realizar contratos de servidumbre con terceros. O sea que ese contrato de obra le va a ser oponible a los terceros que se encuentren, que no han participado de la voluntad jurídica, porque ya la administración determinó el recorrido por donde va a pasar el tendido de la red. Y la que lo va a materializar y llevar adelante es la contratista. O sea, ese contrato se hace oponible a terceros. Particularidad que no tienen los contratos privados, salvo que la ley lo determine y estén publicitados a través de un órgano de la administración pública como los registros. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ahora vamos a empezar a ver los elementos. Pero, como son 8 menos 5, vamos a hacer 5 minutos de corte para que, 5 o 10 minutitos, para que se levante, vayan al baño, lo que quieran. Yo voy a hacer lo propio, me voy a hacer un tecito y en 5 o 6 minutos estamos volviendo a la clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Buenísimo, Doc. Bueno, nos vemos en 10 minutos.
Hola. 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 Hola, doctora, acá estamos. Hola. Bueno, vamos. Entonces, vamos a ver ahora los elementos. Elemento subjetivo. ¿Quiénes pueden ser parte de esta relación jurídica? Por una parte, la administración pública, ya dijimos. Personas de derecho público estatales o no estatales en ejercicio de función administrativa, es decir, el Estado Nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas, las empresas del Estado, las corporaciones públicas, los consorcios públicos e incluso personas de derecho privado que tengan asignada por ley funciones de orden administrativa. En todos los casos, los principios aplicables van a ser los mismos. El órgano ejecutivo es competente y está facultado para celebrar relaciones jurídicas contractuales en la medida que tiene a su cargo la Administración General del país. Artículo inciso 1, ya saben, del artículo 99 de la Constitución Nacional. El órgano legislativo también es competente para expresar disposiciones de orden contractual siempre que se encuentre en ejercicio de funciones administrativas, ¿no es cierto?, también como el órgano judicial. Podrá celebrar contratos siempre que se encuentre abocado a funciones de orden administrativa y no de carácter jurisdiccional. La otra parte, el cocontratante, puede ser personas privadas, tanto personas humanas como personas jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República, siempre que se encuentren a disposición de las regulaciones del Estado y también personas públicas no estatales. Eso en cuanto a cuando una de las partes es privada. También podrá darse relaciones contractuales interadministrativas, es decir, que ambas partes sean de derecho público, tanto sean ambas de derecho público estatal o ambas de derecho público no estatal, o una parte, una persona jurídica de derecho público estatal y otra persona jurídica de derecho público no estatal. ¿Sí? En cuanto a la competencia y capacidad que integran el elemento subjetivo, ambas hacen a la validez del contrato, pues exige que los sujetos contratantes tengan aptitud legal para celebrar y ejecutar contratos. Es decir, que ese consentimiento exige la capacidad jurídica en el marco de las personas que se encuentran reguladas por el derecho privado, en cuanto a lo que establece el Código Civil respecto a la capacidad de las personas, y en el marco de la competencia, conforme la aptitud legal que se le haya otorgado al órgano por ley. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesora. Bueno, la voluntad. Para que haya contrato se requiere dos voluntades válidas y opuestas que concurran a la formación de esta relación jurídica. La administración y la otra, el cocontratante. La competencia del órgano que ejerce la función administrativa y, por el otro lado, la capacidad del cocontratante. Competencia y capacidad atañen a los sujetos contratantes y a los presupuestos de validez del contrato. El consentimiento constituye la formación del contrato y es la declaración o exteriorización de esa capacidad o competencia en la voluntad bilateral que cada uno de los contratantes va a manifestar en forma unilateral, ¿cierto? Bueno, entonces, la voluntad contractual tácita en relación al consentimiento en los actos jurídicos, estas pueden ser expresa o tácita. En el caso de los contratos administrativos, debe ser por parte de la administración
el principio general que rige para la administración es el consentimiento que expresa la administración de forma expresa. En cuanto al cocontratante, esta puede ser expresa o tácita, como lo hemos explicado anteriormente. El objeto. El objeto del contrato es la obligación por el cual se constituye esa relación jurídica y que se trata de la prestación de dar, hacer o no hacer, querida por ambas partes. Ordinariamente se va a decir que el objeto, los contratos administrativos o de administración pueden tener por objeto una obra o servicio o cualquier prestación que tenga por finalidad el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades de carácter general. El objeto debe ser lícito, debe ser posible, material y jurídicamente. ¿No es cierto? Las cosas que no están en el comercio, en el derecho civil o en las relaciones jurídicas regidas por el derecho privado, no pueden ser objeto de contratos, ¿no es cierto? En cambio, en las relaciones contractuales donde interviene el Estado, no es tan así. Hay cosas que están fuera del comercio, como los bienes de dominio público, que pueden ser objeto de relaciones jurídicas contractuales, como por ejemplo la concesión o permiso de uso de un espacio de dominio público. ¿Se entiende? Siempre el contenido del contrato debe ajustarse estrictamente a las normas de derecho objetivo, debiendo ser entonces el objeto cierto, posible, determinado o determinable y lícito. Por supuesto que eso hace también a la validez del contrato. La causa o motivo es la razón determinante del contrato administrativo y como toda causa, conforme el derecho administrativo, debe propender a la satisfacción del interés público, ¿cierto? Así es, profesora. Sí. Bueno, yo les voy preguntando como para que ustedes vayan como interrelacionando y si hay alguna duda, alguna pregunta, se incorpora a la causa como elemento del contrato administrativo la motivación y la finalidad, que están presupuestadas en la Ley de Procedimiento Administrativo como elementos esenciales del acto, se traspolan y se aplican al procedimiento o a los elementos esenciales de los contratos. La forma. Tenemos que distinguir entre formalidades y formas del contrato. Las formalidades son los requisitos esenciales que han de observarse en la celebración del contrato. Es decir, que pueden ser anteriores o ex post en cuanto a las formalidades. Es decir, finalmente a la determinación o principio de ejecución del contrato. Pueden ser anteriores, por ejemplo, cuando está sujeta al procedimiento de licitación con la elaboración de los pliegos de carácter general y particular que van a ser parte esencial de esa relación jurídica contractual. Concomitantes pueden ser esas formalidades, por ejemplo, cuando se hace el acto de adjudicación en un procedimiento licitatorio, y posteriores con la aprobación y formalización escrita, porque así lo determina esa forma de contratación, y debe existir entonces una posterior forma o materialización de ese vínculo jurídico. En virtud del principio de libertad formal, nadie impide, a falta de texto expreso, que se exija una forma determinada. Así que bueno, habrá que ver la reglamentación que determine la forma en que se va a ir materializando esa relación jurídica. La formalización escrita o la instrumentación del acuerdo de voluntades suscrito por las partes es requerida, por ejemplo, por la ley 13.064, la ley de obra pública. Para perfeccionar el contrato de obra pública es necesaria la forma escrita. El Código Civil y Comercial se va a aplicar siempre de manera supletoria, así como todas las normas del derecho administrativo.
La no observancia respecto a las formas prescritas por las leyes y reglamentos que determinen la formación y formalidad de los contratos administrativos vician de invalidez al mismo. Así que bueno, ahí está un datito. Ahora vamos a ir a las prerrogativas que tiene la administración. ¿Se acuerdan que hablamos de los caracteres y yo les señalaba que una de las características es las prerrogativas que tiene la administración en esa relación jurídica, y esas prerrogativas luego se van a materializar en esas cláusulas exorbitantes o régimen exorbitante que regla esta relación jurídica y que queda por fuera de las cuestiones o las observaciones de las relaciones jurídicas del derecho privado. Las prerrogativas, el principio de la autonomía de voluntad e igualdad jurídica de las partes quedan subordinadas en el contrato administrativo, porque siempre va a haber una relación de subordinación en relación a los intereses que representa cada una de las partes. Sin embargo, esa relación de subordinación puede estar más o menos atenuada según el régimen jurídico o la reglamentación o las normas que van a predeterminar esa relación contractual. Porque dijimos, esa relación puede estar, o esa prerrogativa pueden estar más acotadas cuando hay mayor pie de igualdad entre las partes, como por ejemplo en un contrato de locación. Por eso tiene más incidencia la aplicación de las normas de derecho civil, de derecho privado, y entonces las prerrogativas del Estado se acotan, luego esas prerrogativas se amplían si esa relación de subordinación está en el marco de una relación jurídica que determine una prestación de servicios o la satisfacción de un interés general. Porque ahí el Estado representa un interés superior y el particular tiene un interés particular. Entonces esa relación o ese interés o esa interés particular que representa el cocontratante se subordina a la voluntad de la administración, que aumenta sus facultades prerrogativas o sus posibilidades de administrar ese contrato de manera más férrea por esa representación jurídica que existe a través del objeto del contrato y que va haciendo más desigual esa relación jurídica entre ambos. Esa relación jurídica de mayor preponderancia de prerrogativas de la administración se va a acentuar cuando esa relación jurídica nace de un contrato o de una ley que predetermina la prestación de un servicio público bajo el contrato de concesión con exclusividad y monopolio, como por ejemplo pasa con las concesiones de servicios públicos esenciales, llámese agua, luz, electricidad. Acá, ¿qué juega preponderantemente en esa situación jurídica? Ahí las prerrogativas del Estado son mucho más amplias porque también se le da mayores fortalezas al cocontratante al asegurarle una exclusividad y un monopolio sobre el ejercicio de la prestación de determinado servicio. Y acá entran en juego un poco, y a partir de la reforma del año 94, la aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional, que refuerza los presupuestos constitucionales tradicionales de los servicios públicos prestados bajo situaciones o condiciones de monopolio o exclusividad. Es el efecto conjunto, primero, y de la reforma constitucional después, lo que obliga a una revisión de las clasificaciones de los contratos administrativos, ya que el artículo 42 prevé que los servicios públicos monopolizados de hecho o de derecho deben ser regulados y controlados por entes independientes con participación de los usuarios. La tutela de cuyos derechos e intereses debe procurar el Estado. Por ahora todos se incumplen o se cumplen parcialmente el artículo 42. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional habla de organismos independientes. Bueno, cuando se dieron
estas concesiones en condiciones de exclusividad y monopolio, se crearon los entes reguladores, ¿no es cierto? Pero esos entes reguladores en algunos casos se ha respetado y fueron creados por ley, y en otros se crearon por decretos. Y por otro lado, conforme los tratados en materia de derechos internacionales, en materia de derechos humanos, que han sido incorporados al texto de la Constitución, también a partir de la reforma del 94, como la Convención contra la Corrupción, establece que esos organismos deben ser totalmente independientes, es decir, que debieran ser primero creados por ley y segunda garantizada esa independencia a través del concurso de quienes ocupen los cargos y la estabilidad en el cargo, que deberían ser removidos por situaciones jurídicas predeterminadas y bajo intervención del órgano legislativo, ¿no es cierto? Porque si no se hace una materialización, especulación política de esa regulación o de ese control que se hace de la prestación del servicio, y se va perdiendo el espíritu o la preponderancia que quiso dar la reforma constitucional y la expresa disposición que los servicios que se encuentran bajo regímenes de monopolización y exclusividad tengan una mayor prerrogativa al Estado para regularlos o ceñirlos o incluso sancionarlos con mayor amplitud, ¿no es cierto? Así que bueno, también a esto viene, habría que analizar conjuntamente con el artículo 42, el artículo 76 de la Constitución Nacional, que como ustedes saben, establece de manera genérica la imposibilidad de que el órgano legislativo, la prohibición expresa de la Constitución, de que el órgano legislativo delegue competencias o facultades propias del órgano legislativo en cabeza del órgano ejecutivo. Entonces, conforme el artículo 42, el Congreso no debiera ni pudiera delegar la creación de los organismos de control en cabeza del órgano ejecutivo. El artículo 76 prohíbe entonces la delegación al Poder Ejecutivo Nacional y por ende la subdelegación que éste generalmente y habitualmente realiza en los órganos subordinados, es decir, las secretarías que dependen de los ministerios, y que deben tender a desaparecer y a ser regularizados y a ser determinados en el orden legislativo. Así que bueno, por ahí aparece, hay un decreto delegado, que estoy buscando el número porque ahora no me lo acuerdo, 300 y pico, del año 2001, que dictó el órgano ejecutivo y determinó un régimen de contrataciones especial bajo el sistema de la licitación pública y creación de órganos de control, que lo hizo a través de legislación delegada y está ampliamente discutido por la doctrina la constitucionalidad y legalidad de ese decreto respecto al control que debe realizar el Estado sobre este tipo de contrataciones, donde expresamente la Constitución así lo establece. Sin perjuicio de eso, y para darles un poco de que no es todo tan nefasto, es muy oportuna la Ley de Defensa al Consumidor, ¿no es cierto?, que se encuentra vigente y que establece determinadas protecciones hacia los usuarios de los servicios públicos en cuanto a reclamos y a responsabilidades civiles que tienen las prestadoras en cuanto a calidad de servicio y posibilidades de litigio que tienen los usuarios respecto al manejo o a la prestación de los servicios que reciben de los servicios públicos. Esta desigualdad jurídica que hemos señalado, no en los contratos donde hay mayor pie de igualdad, sino en los contratos donde ya el objeto del contrato es propiamente función administrativa y esa relación jurídica tiene mayor desequilibrio, se traduce en la competencia que tiene la administración para adaptar el contrato a las necesidades públicas, variando dentro de ciertos límites las obligaciones del cocontratante.
Es decir, modificación unilateral de las condiciones del contrato, mutabilidad del contrato, es decir, que el contrato administrativo en ese sentido va a carecer de la rigidez e inmutabilidad de los contratos del derecho civil, porque cede frente al interés público que representa una de las partes del contrato, que es la administración. Por otro lado, la administración a través de esas prerrogativas puede ejecutar el contrato por sí o por un tercero, en caso de incumplimiento o mora del cocontratante en forma directa, unilateral y por cuenta de éste. Es decir, que puede ejecutar con sustitución del cocontratante ese contrato administrativo. Y por último, esta prerrogativa de la administración se puede materializar en dejar unilateralmente el contrato sin efecto en caso de incumplimiento cuando las necesidades públicas así lo requieran, es decir, la rescisión contractual de carácter unilateral. Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratante respecto de la administración pública con quien celebra ese contrato administrativo tiene su origen en la desigualdad de los propósitos perseguidos, ¿no es cierto?, por las partes en el contrato. Pues al fin económico privado se opone y anteopone un fin público o de necesidad pública colectiva que puede afectar la correcta ejecución de ese contrato. Entonces, ¿qué son las cláusulas exorbitantes? Son cláusulas derogatorias del derecho común, inadmisibles en los contratos de orden privado, porque rompen el principio esencial en materia contractual de derecho privado de igualdad de los contratantes y de la libertad contractual que prima en las relaciones de derecho civil. En otros términos, son cláusulas inusuales en el derecho privado o que incluidas en un contrato de derecho común resultarían ilícitas e inválidas por exceder el ámbito de libertad contractual y contrariar el orden público, pero sí pueden estar presentes en los contratos de administración y están fuera del orden del derecho de propiedad, ya porque no es usual convenirlas, es decir, en el derecho privado no sería usual convenirlas, o porque serían antijurídicas a las normas en virtud de los intereses de las partes privadas. En virtud de estas cláusulas, la administración puede ejercer sobre su cocontratante un control de alcance excepcional, modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a la otra parte, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí e imponer sanciones contractuales y otras medidas correctivas de esa relación jurídica. Los límites de estas cláusulas están señaladas por la juridicidad de la actividad administrativa, tanto en su aspecto reglado como en su aspecto discrecional, es decir, que no pueden ser antijurídicas, arbitrarias, ¿no es cierto? ¿Qué se refiere con arbitraria? Desproporcionadas, al fin perseguido por el Estado. Si ese incumplimiento es menor, no podemos rescindir el contrato. Pero si hay una ineficacia o un incumplimiento de los objetivos o del objeto de esa relación jurídica, la Administración entonces podrá hacer uso de estas prerrogativas y llevar adelante sanciones o resoluciones contractuales que no serían típicamente aceptadas en el derecho privado. En principio, los derechos y las obligaciones emergentes del contrato administrativo respecto del cocontratante son de carácter personal, intuito personae, aunque también las hay que el propio contrato permite, en algunos casos excepcionales, la situación jurídica de que el contratante principal pueda a su vez subcontratar determinados servicios, pero el responsable y la contraparte en el contrato siempre es el cocontratante, ¿sí? En general, el principio jurídico es la intransmisibilidad del contrato, así como la imposibilidad de cesión del mismo.
A veces es típico en algunos contratos administrativos, que los que trabajan en asesorías jurídicas y demás de la administración lo pueden haber observado, que muchas veces hay sesiones, pero no de la ejecución del contrato, sino del cobro, porque los contratistas generalmente sacan créditos en entidades bancarias o financieras y ceden los certificados para cobrar. Entonces, bueno, eso sí, pero debe estar expresamente previsto en el contrato, si no también pueden ser no aceptados por la administración esa cesión de derecho de los certificados de obra. La subcontratación o la contratación derivada también se encuentran prohibidas, dada que la administración, para seleccionar al contratante, ha tenido en miras la calidad, la solvencia económica y generalmente las características o resoluciones técnicas de quien se ha presentado a ofrecer la prestación de ese servicio, con lo cual no estaría admitida que subcalifique o subdelegue esa contratación en una tercera persona. Bueno, eso por el lado, bueno, respecto al procedimiento de selección del cocontratista, ya ustedes vieron con el doctor De Santis que la forma más típica o lo que establece la ley generalmente, como la Ley de Obra Pública Nacional, que recién citábamos, la 13.064, etcétera, establece como procedimiento de selección la licitación pública. ¿Por qué se utiliza este procedimiento de selección? Porque garantiza, o los principios que garantiza este procedimiento es la transparencia, la publicidad, la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades en el procedimiento. Esto quiere decir que la transparencia se da porque la licitación pública se da en el marco de un procedimiento abierto, es decir, que es dado a publicidad para que cualquiera que quiera participar en las distintas etapas, presenciar y tomar conocimiento de cómo va el proceso, lo puede hacer, es decir, garantiza la transparencia y la gestión de los recursos. La publicidad, porque así se materializa a través de los edictos, de las páginas de internet y demás que hoy están permitidas como medio de publicidad del llamado a licitación, para que todo aquel que se encuentra en condiciones o tenga la voluntad de participar en la compulsa del procedimiento pueda hacerlo libremente. Y la libre concurrencia es porque ese pliego o ese procedimiento de selección debe garantizar la no discriminación de cualquier persona humana o jurídica que se encuentre en las condiciones de participación del proceso licitatorio. Por supuesto que eso no quiere decir que no pueda determinar determinadas calidades técnicas o solvencia económica para presentarse, pero todo aquel que reúne esas características puede libremente concurrir al procedimiento de licitación. ¿Ustedes del procedimiento licitatorio tienen alguna duda? Hola. De las etapas, de cuáles son las obligaciones. Yo tenía una pregunta. ¿Sí? No, me quedó la duda de cuándo pasa de toda la parte licitatoria y de selección del contratista a convertirse en contrato de administración, si a partir de la designación, de la notificación. No hay designación. Designación hay en caso... No, sí, perdón, cuando de la selección, digamos. Bueno, el procedimiento licitatorio tiene distintas etapas. Tiene una etapa preparatoria, una etapa de publicidad, o sea, la preparatoria es la interna, donde la administración produce todos los actos administrativos internos, los dictámenes, los pliegos de condiciones generales particulares, las características de la obra, la reserva presupuestaria, toda esa parte
interna que no trasciende la esfera de la administración pública, pero que es preparatoria de esa voluntad administrativa y que luego con todo el expediente va a ser parte de esa legislación o de esa reglamentación que va a orientar y regir en principio, en forma particular, esa relación jurídica, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales y del derecho aplicable a esa relación jurídica. ¿Sí? Bueno, después viene una etapa de publicidad donde la administración debe dar a conocer a los administrados ese acto para que puedan participar del mismo, que se hace a través del edicto y la publicación del llamado a la licitación. Ese llamado a la licitación puede determinar requisitos, puede establecer un costo para que los interesados en participar de ese procedimiento tengan que comprar las condiciones y los pliegos. Generalmente hay un valor del pliego en el cual quien no adquirió ese pliego no puede participar luego del procedimiento de oferta, ¿cierto? Luego viene la parte de las ofertas o el acto público de recepción de los oferentes, el estudio de esas ofertas, las etapas de impugnación, si es que las partes quieren impugnar las ofertas de los contrarios, y finalmente se resuelve con el acto de adjudicación. Ese acto administrativo que es unilateral de la administración, que adjudica la obra o el servicio o lo que fuere a un co-contratante determinado porque así lo ha seleccionado, y que el concepto de la selección del contratista no tiene que ver con la oferta más económica, sino con la más conveniente, es decir, aquella que reúna los requisitos de calidad, sustentación económica y conveniencia económica para la administración, debidamente motivado en ese acto de adjudicación. Luego esa etapa de adjudicación finaliza con la etapa de contrato administrativo. Es decir, quien ha sido adjudicado debe luego materializar su voluntad de aceptar esa adjudicación y se firma el instrumento contractual entre el adjudicatario y el órgano administrativo. A partir de la firma del contrato comienza la ejecución de esa relación jurídica. Claro, entonces sería con la aceptación por parte del contratista, que como que nacería el contrato. Ah, está bien. No, del adjudicatario, porque pasa a ser contratista una vez que expresó la voluntad de contratar. Bueno, está bien, del adjudicatario, sí, es verdad. En esa etapa todavía no es contratista, resulta adjudicatario. La administración notifica, le dice, te seleccioné, para mí mi cocontratista vas a ser vos. Y el contratista dice sí, no, bueno, generalmente dice que sí, ¿no es cierto? Porque para algo participó de todo ese procedimiento. Pero podría en algún momento decir que no y habrá que hacer un nuevo llamado o se otorga la adjudicación al que ha salido segundo en el informe de la comisión de adjudicaciones. Porque a veces las empresas se presentan para hacer una obra y están presentadas en varias licitaciones y después salen adjudicatarias en dos y no pueden absorber los dos contratos. Entonces, bueno, el contrato se perfecciona técnicamente cuando las dos partes expresan la voluntad. ¿Sí? Perfecto. Bueno, me queda una última cuestión que tratar, que es la ecuación económica financiera de ese contrato, que generalmente está prevista dentro de las cláusulas generales de la contratación, y esa ecuación económica financiera tiene que ver con la inversión que tiene que realizar la empresa, los costos que va a tener que asumir en esa relación jurídica y el beneficio económico que proyecta. Si hay alguna distorsión extracontractual que altere esos parámetros en los cuales se ha establecido el financiamiento y la determinación del cobro, que puede ser, después vamos a ver las distintas hipótesis, si las paga el administrado, si la paga la administración, si hay una concesión, si hay una ejecución de obra. No es lo mismo la concesión de la obra pública, que por ejemplo, para hacerles a ustedes fácil de observar o de visualizar el régimen jurídico, cuando hay concesión
hay cobro a los administrados, puede ser mixta, por una parte de la obra que sea con ejecución presupuestaria del órgano administrativo y una parte a concesión, es decir, peaje, para ponerlo en términos fáciles de ustedes, es decir, con explotación de la misma obra como parte de pago al cocontratante, o puede ser una ejecución de obra simplemente con certificados y pago de obra por parte de la administración. Si hay alguna situación, como por ejemplo inflación, devaluación, cambio de costos del servicio y demás, que modifiquen esa ecuación económica financiera, se puede plantear la readecuación de las condiciones contractuales de la ecuación económica financiera. Si está bajo el régimen de monopolio y exclusividad, como les decía, como se ciñe por situaciones jurídicas especiales y está determinado por ley, aplica para la modificación de esa relación jurídica contractual que se da a través de la ecuación económica financiera la audiencia pública, porque hay modificaciones tarifarias, ¿sí? Entonces es necesario la audiencia pública como requisito previo a la modificación de los regímenes tarifarios. Si fuera de otra manera, es decir, que estamos frente a una contratación de una obra pública, esa readecuación económica financiera a favor del cocontratante se puede hacer a instancias de las prerrogativas de la administración, teniendo en cuenta, por supuesto, el equilibrio de esa relación jurídica y que no haya una modificación sustancial en el beneficio a favor del cocontratista, ¿no es cierto? Ni tampoco en perjuicio, porque el cocontratista siempre va a perseguir un interés privado, que es su beneficio económico. Así que, bueno, esa relación jurídica se debe mantener en un equilibrio que permita al cocontratante percibir esa rentabilidad que va a estar determinada en esa ecuación, que va a tener que ver con la inversión que se compromete a realizar, porque si no está realizando las inversiones tampoco le vamos a hacer una readecuación del cuadro tarifario, por ejemplo, porque no estaría asumiendo los costos que sean en ese... Es muy complejo, muy técnico, pero cuando el contratista pide una readecuación del régimen tarifario de la ecuación económica financiera, debe estar debidamente fundado en que se le ha modificado los beneficios económicos que se habían pactado originariamente en el contrato, en su perjuicio, ¿no es cierto? Y esa readecuación se tiene que hacer manteniendo el equilibrio, y debe ser razonable, no arbitraria. Doctora, sí que estamos. ¿Se escuchó lo que quise decir de la ecuación económica financiera? ¿Puede repetir? Elisa Paz me cortó, doctora. Nada, les decía que esa readecuación de la ecuación económica financiera se debe hacer respetando el principio de proporcionalidad, no debe ser arbitraria y debe recomponer esa estructura de costas y costes y de beneficios que se ha propuesto originariamente en el contrato, ¿no es cierto? Bueno, a ver, les dejo un segundito para que pregunten o bueno, lo que ustedes decidan, es decir, ¿les pareció suficiente? ¿Quieren retomar algún tema? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se cortó? No, doctora. Bueno, acá finalizó el tema de esta unidad. Repásenla, si tienen después alguna duda, lo vemos 5 minutos antes de iniciar el martes que viene la próxima clase, y seguramente ya vamos a avanzar sobre contrato de obra pública, dominio público, responsabilidad del Estado, bueno, el resto de las unidades que nos quedan unas cuantas para ver. Ok, doctora, gracias. Bueno, buenas noches.
Espero que estén todos bien, que sigan bien y bueno, cualquier cosa saben que nos mantenemos en contacto por WhatsApp también. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches.